Muy buenos días, profesores, compañeros, arquitecto Claudio Mantilla y a mi jurado. Primero que todo quiero disculparme porque no se puede ver la presentación en modo de presentación precisamente, entonces la verán así en diapositivas normales. Bueno, mi nombre es Javier Enrique Ruiz Arquero, estudiante de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, de la Facultad de Arquitectura, y este es mi proyecto final de la materia de unidades funcionales sencillas, taller 3. Entonces es una vivienda campestre en el sector de Ruitoque Bajo. En esta presentación lo primero que vamos a ver entonces será el análisis básico del lote, del terreno. Después veremos cuáles son los usuarios determinados para este proyecto, cuál es el cuadro de áreas, el cuadro de necesidades y el concepto del mismo. Luego veremos la organización de cada una de las plantas arquitectónicas y finalmente veremos el resultado final en el que se presentarán los determinados planos y la volumetría del proyecto. Entonces, primero tenemos el análisis del terreno, en el que podemos ver la vegetación, accesibilidad, los sonidos que se puedan presentar, el origen de los vientos, el tráfico vehicular y la trayectoria solar que hay sobre el lote, así como una gráfica de clima o temperaturas, la determinada rosa de los vientos y por supuesto una carta solar. Ahora tenemos el análisis básico del usuario. Entonces, este usuario en este caso es una familia de 4 personas, todos adultos. Los primeros son dos padres de aproximadamente 45 años de edad. El padre es un filósofo y profesor universitario. La madre, por otro lado, se dedica a ser una chef profesional en un restaurante de prestigio de Bucaramanga. Los hijos son ambos estudiantes, el hijo de música y la hija sigue en el colegio. Tienen aproximadamente 20 años estos dos últimos. Bueno, acá tenemos al lado derecho el cuadro de necesidades de la vivienda en las que podemos encontrar las de recuperación, relación, servicios, ocio e incluso almacenamiento. Y a su lado los espacios determinados de la vivienda donde se pueden suplir esas necesidades principalmente. Ahora tenemos acá entonces el concepto de este diseño. Primero que todo es importante definir que algunas de las formas de esta volumetría se configuraron según un quiebre que había justamente en la sección seleccionada del terreno. Entonces esa sección nos ayudó a determinar algunos de los espacios y su ubicación con respecto al resto. Entonces, en este caso, se utilizó el método de la representación metafórica de una idea para realizar la volumetría. Esta vez utilizamos dos ideas. La primera es el refugio, el hogar, para ser más precisos. Entonces, el hogar, como se ve desde la antigüedad, que fue el primer hogar del ser humano, las cavernas que estaban hechas de roca. Precisamente por eso la forma de la cubierta de este proyecto está llena de formas de naturaleza angulosa y muy fuertes, muy rudas, para representar precisamente esa roca. Sin embargo, el hogar no se puede sostener solo y lo debe sostener el tesoro más grande que tiene la humanidad. Y aquí entra la bella profesión que tiene uno de los usuarios de la casa, que es el padre. Es un filósofo y profesor. Dos ramas muy importantes de ese tesoro, que es el conocimiento. ¿Cómo representamos este conocimiento? Utilizando el método más antiguo y más utilizado durante toda la historia, que es la iluminación, la luz. Así como se dijo incluso en el siglo de las luces, un siglo lleno de conocimiento para todo el mundo. Entonces esa luz se representa mediante elementos verticales muy ligeros en la primera planta, con los que permiten precisamente el paso de esta hacia el interior de la casa, así como unos inmensos ventanales que hacen ver que un elemento ligero es el que sostiene esa gran cubierta en el segundo piso. Ahora, al lado derecho entonces tenemos el programa arquitectónico en el que podemos encontrar las áreas en su zona social, zona privada, zona de servicio y espacios exteriores, viendo que el área total de la casa es de aproximadamente unos 214 metros cuadrados en total. Ahora tenemos el organigrama del primer piso, así como los recorridos determinados que se definieron, entrando por supuesto desde el garaje o el ingreso principal peatonal. Se puede pasar por la sala, comedor, cocina, zona de ropas, la habitación de visitantes y el estudio, cada uno por supuesto con su baño respectivo. Frente a la sala y comedor, y definido por un cerramiento que es precisamente el ventanal ya mencionado, tenemos la terraza, que mira hacia el norte, buscando los vientos y las mejores vistas que hay en la casa.
En la parte posterior de la misma tenemos el punto fijo, que es una escalera. Ese punto fijo nos lleva al segundo piso, donde encontramos la alcoba número 1, la alcoba número 2 y la habitación principal con su respectiva terraza. Cada una de las habitaciones tiene su baño. Aquí tenemos el plano de localización en el que podemos ver de qué forma se ubica esta casa dentro del terreno y cuál es la accesibilidad definida para la misma. Tenemos la planta arquitectónica del primer piso con sus respectivas intensidades y el ambiente externo que rodea la casa. Acá tenemos la planta arquitectónica del segundo piso, que nos ayuda a definir además ciertas zonas de la volumetría, porque ya podemos ver partes de la fachada al lado derecho, izquierdo. En este caso el proyecto no tiene sótano, entonces no hay ninguna planta del mismo. Acá tenemos un plano de cubiertas en el que podemos ver las aguas, un vacío que hay en la cubierta sobre los baños del segundo piso, etc. Ahora el plano estructural del primer piso en el que podemos ver las zapatas y las vigas de amarre que se encuentran entre cada una de ellas, así como los ejes de diseño y estructurales. Aquí está el plano estructural del segundo piso en el que podemos ver un arriostramiento, así como las vigas que sostienen la segunda planta y las viguetas entre ellas. Y en este caso el proyecto se sostiene, pues el sistema estructural es sistema porticado o tradicional. Tenemos acá el corte A y ese corte A pues se define al lado derecho de arriba por la mosca, donde lo podemos ver que pasa por la habitación de visitantes del primer piso y la segunda habitación del segundo piso. Y tenemos una fachada principal norte en la que lo que se hizo fue abrir esa fachada de tal forma que se pudieran ver en tamaño real la mayoría de sus partes. Tenemos una maqueta de implantación en la que podemos ver cómo se dispone ese terreno, esa vivienda dentro del terreno realmente. Y finalmente la volumetría. Aquí se pueden ver todas esas formas angulosas ya mencionadas, la naturaleza robusta de esa cubierta que representa la roca. En este caso tenemos casi que una fachada noroeste. Acá tenemos una vista superior del proyecto, una vista en perspectiva noreste, una vista posterior y finalmente una imagen que expresa la volumetría general del proyecto. Muchísimas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de este video.